Hola a todos y a todas, mi nombre es Magalí, soy socióloga y como adelantó Ayelen en el video anterior, el objetivo de este trabajo es generar una serie de modelos de regresión que nos permitan explicar y predecir la asistencia al teatro, al cine o a espectáculos de música en vivo a partir de determinada información sociodemográfica. Para esto vamos a trabajar con la última edición de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, elaborada por el CINCA, el Sistema de Información Cultural de la Argentina, que pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es confeccionar el dataset de trabajo a partir del dataset original de la encuesta. Entonces lo primero que hacemos es cargar el dataset original de la encuesta, que se descarga de la página del CINCA, está disponible en datos abiertos. Seleccionar las variables con las que vamos a trabajar, las columnas que nos resultan pertinentes según nuestra hipótesis de trabajo, y previsualizar la estructura del dataset resumido. Las variables que seleccionamos son sexo de la persona encuestada, el sexo que figura en el DNI, la edad, la región de residencia, y también las preguntas 104 que refieren a con cuántas personas menores de 15 años convive la persona encuestada y con cuántas personas mayores de 65 años convive la persona encuestada. Después la pregunta 117 que refiere a si la persona encuestada es el principal sostén económico del hogar en el que vive o no. Y después tenemos las preguntas vinculadas a los consumos culturales sobre los cuales nos interesa indagar. Primero tenemos la pregunta de si en el último año concurrió a recitales o presentaciones de música en vivo. Esta es una pregunta dicotómica, la respuesta es sí o no. Y a continuación, solo para quienes respondieron no, se abren dos preguntas. ¿Cuál es el motivo principal por el cual no concurre a recitales? Y si anteriormente acostumbraba a ir a recitales. Y en el caso de que hayan respondido que sí en la pregunta 23, se le pregunta con qué frecuencia concurrió a recitales en el último año. Lo mismo se replica en el caso del cine. Se pregunta si concurrió en el último año al cine, en la misma línea que la pregunta anterior. Se pregunta el motivo principal por el cual no concurrió al cine, o si acostumbraba a ir a, al cine antes del último año. Acá hay un error en el script, dice recitales, pero es cine, refiere al cine. Y por último, espectáculos teatrales en el último año. Como podemos ver, las preguntas, las variables se agrupan en general en dos grandes grupos, ¿no? Las relacionadas con las prácticas culturales. Nosotras en este trabajo solamente vamos a trabajar con la pregunta 23, que es si concurrió en el último año a recitales de música en vivo, si concurrió al cine y o a espectáculos teatrales, y el bloque de las preguntas relacionadas a la información sociodemográfica. Tenemos sexo, edad, región, estas preguntas vinculadas a si convive con menores y o con mayores de 65 años, que luego es una de las variables que vamos a transformar a continuación, y si la persona es el principal sostén económico del lugar en el que vive. Entonces, como les comentaba, la pregunta 14, la pregunta 104, fue incluida porque nos interesa analizar, entre otras cosas, si el hecho de convivir con niñas, adolescentes y o adultos mayores está relacionado con la frecuencia de asistencia a prácticas culturales de la persona entrevistada, partiendo de la hipótesis de que tener a cargo tareas de cuidado puede interferir en la concurrencia de este tipo de actividades. Y particularmente en este sentido nos interesa analizar si la relación entre ambas variables es similar o no para varones y para mujeres. Entonces lo primero que hacemos es crear la variable dicotómica convive niños, adultos mayores. Las variables originales que se toman para crear esta son las dos versiones de la pregunta 104. Entonces, esta variable va a tomar valores 1 en el caso que la persona conviva con al menos un menor de 15 años y o al menos un mayor de 65, y valores 0 en el caso contrario.
¿De qué forma la vamos a transformar? Lo que hacemos primero es reemplazar en las dos variables los valores NA por valores 0. El motivo por el cual esta pregunta tiene valores NA es porque hay una pregunta anterior, que es la 104, sin ningún guión bajo, que, si no recuerdo mal, pregunta si la persona encuestada convive con otras personas o si vive solo, sola. Si la persona respondió que vive sola, directamente estas dos preguntas no se hacen, entonces en esos casos la respuesta es NA, es un valor nulo porque son preguntas que no se respondieron, pero refieren a personas que viven sola, por ende no viven, no conviven ni con niñas ni con adultos mayores, y por esto es que se le puso un 0. Entonces, lo primero que hacemos es dicotomizar estas dos variables. La versión original, digo, es una variable numérica, la persona puede responder que convive con 0, 1, 2, 3, 4. Si no recuerdo mal, los límites son en un caso 8 y en otro caso 6. Personas o mayores de 65 años o menores de 15. Entonces, en el caso de que la respuesta sea distinta de 0, se le pone valor 1, y en el caso de que sea 0, se le pone 0. Después lo que hacemos es crear la variable convive niños adultos mayores cuando alguna de las dos variables toman valor 1. Recordemos que la barra refiere al O, entonces toma valor 1 si la persona vive con al menos un menor de 15 años o al menos una persona mayor de 65, y en el caso contrario se pone el valor 0. Después lo que hacemos es transformarlo en una variable categórica, es decir, reemplazar el 1 por el sí y el 0 por el no, porque al aplicar el modelo de regresión logística vamos a necesitar ver la categoría que estamos analizando, entonces nos es funcional usar sí y no en vez de 1 y 0. Después, en segundo lugar, lo que hacemos es crear la variable categórica franja etaria. La variable edad en el dataset original es una variable continua, entonces lo que decidimos es aplicar el mismo criterio que utiliza el CINCA y discretizarla según las franjas etarias que utilizan ellos. Así que bueno, esto es lo que hacemos acá. Las franjas etarias son de 12 a 17 años, de 18 a 29, de 30 a 49, de 50 a 64 y de 65 años o más.